Por prueba ilícita se entiende aquella en la que en su origen o desarrollo se ha vulnerado un derecho o libertad fundamental. Sería una prueba prohibida que finalmente es la consecuencia de la prueba ilícita. Esto es aquella prueba que no puede ser traída en un proceso puesto en que su génesis se ha vulnerado los derechos fundamentales. La legalidad de esta es la base de la función que tiene atribuida de velar por la legalidad del proceso y del desarrollo en sus garantías, función que ha sido desarrollada dentro del proceso mismo para exigir a los tribunales el cumplimiento de la obligación de que el proceso se desarrolle satisfaciendo las garantías constitucionales. ¿Qué sucede con la valoración? La provisión de valoración de las pruebas ilícitas se extiende también a las pruebas derivadas o reflejadas. Habrá que precisarse que éstas se hallen vinculadas a las que vulneran un derecho fundamental sustantivo de modo directo. Esto es que habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar la ilegitimidad constitucional de las primeras. Se extiende también a las segundas, o sea, la conexión de antijuricidad. En la presencia o ausencia de esa conexión reside pues la ratio de la interdicción de valoración de las pruebas obtenidas a partir del conocimiento derivado de otras que vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones. En conclusión, partiendo del hecho de que ciertamente el respeto de la dignidad de la persona es el eje fundamental sobre el que descansa la legalidad de la prueba. Es decir, se torna ilegal toda práctica que no respete ese principio. Buenas, mi nombre es Luis Daniel Guzmán Núñez, matrícula 200309. La inspección del lugar del hecho, estipulada en el artículo 173 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, nos dice que los funcionarios del Ministerio Público de la Policía Nacional deben custodiar el lugar del hecho y comprobar mediante la inspección del lugar y de las cosas, los rastros, los efectos materiales que sean resultado del hecho punible. Los funcionarios a cargo de la inspección levantan un acta en el cual describa detalladamente el estado del lugar y de las cosas, recoge y conserva los elementos probatorios útiles, dejando constancia de ellos en el acta. El acta debe estar firmada por funcionario o agente responsable y, de ser así, por uno o más testigos. Bajo esas formalidades puede ser incorporada al juicio por su lectura, sin perjuicio de que el funcionario y el testigo instrumental puedan ser citados para dar testimonio. El registro de personas, en el artículo 176 del Código Procesal Penal Dominicano, antes de que se proceda el registro de personas, el funcionario actuante debe advertir a la persona sobre la sospecha que entre sus ropas o pertenencias oculta un objeto relacionado con el hecho punible, invitándole a exhibirlo. Los registros se practican separadamente, respetando el pudor y dignidad de las personas y, en su caso, por una de su mismo sexo. El registro de las personas se hace en un acta levantada al efecto, que debe incluir el cumplimiento de la advertencia previa sobre el objeto buscado, la firma del registrado, y si se rehúsa hacerlo, se hace mención de esta circunstancia. En estas condiciones, el acta puede ser incorporada al juicio por su lectura. Estas normas también se aplican en el registro de vehículos. El allanamiento, estipulado en el artículo 180 del Código Procesal Penal Dominicano, nos dice que la ley distingue de modo general dos tipos de registro de lugares, que son el registro de moradas, que son comercios, lugares públicos, y los lugares privados. El registro de un recinto privado está destinado a la habitación o a otros fines particulares que solo pueden realizarse a solicitud del Ministerio Público por orden de allanamiento expedida mediante la resolución judicial motivada. En los casos de urgencia y ausencia del Ministerio Público, la policía puede solicitarlo directamente. Es un procedimiento contemplado por el Código Procesal Penal como uno de los medios de recolección de pruebas durante la investigación de las infracciones, específicamente las cuales hay que realizar registros de lugares porque se cree que los mismos pueden encontrarse personas ocultas u objetos o documentos que de algún modo se vinculen con el caso. Ocultamiento o secuestro, estipulado en el artículo 388 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, nos dice que toda persona que tenga bajo custodia a otra en cuyo favor se ha emitido un mandamiento de habeas corpus que, con intención de eludir el cumplimiento del mismo o para anular sus efectos, traslade a una persona privada de su libertad a la custodia a poder de otra, u oculte o cambie
el lugar de arresto o custodia y que a sabiendas contribuye a la realización de estos actos, incurre en encierro ilegal, procede su destitución si se trata de un funcionario público y en todo caso en persecución por estos hechos, sin perjuicio de la acción civil por los daños y perjuicios a como de lugar. Hola, yo soy Frank Díaz, matrícula 200219 y voy a hablar sobre la prueba testimonial. La prueba testimonial es, como bien indica su nombre, un método de prueba que se usa ante un tribunal en el que un testigo aparece y da los datos que conoce o presenció en un hecho determinado. La prueba testimonial también se usa tanto en materia civil como en materia penal. Para que el testimonio de un testigo sea aceptado, este tiene que ser distinto a las partes, tiene que ser una persona física y tiene que ser del órgano judicial. El testimonio, por su parte, debe estar vinculado con el conflicto. A esto se le denomina pertinencia del medio confirmatorio y este solo es admisible en el debido momento procesal. Este medio probatorio exige tanto la presencia y la testificación oral hacia el juez. Es decir, si el juez no se encuentra presente en el tribunal, cualquier información que pueda dar este tercero no será contada como válida en la corte. También, para que un testimonio del testigo se categorice como bueno y válido, debe ser directo o indirecto. Es decir, en el caso de ser directo, tiene que haber presenciado los hechos y en el caso de ser indirecto, se lo tienen que haber contado. Los testigos se dividen en diferentes categorías, como puede ser la primera que voy a mencionar, el testigo presencial. El testigo presencial es el que estuvo en los hechos y los recuerda y tiene la capacidad de contarlos, como puede ser, por ejemplo, en un caso penal en el que una persona asesinó a otra, el testigo tiene que estar presente para poder relatarle los hechos al juez. Así, está diciendo que vio al demandado. El testigo referencial, también catalogado como el indirecto, es el que no estuvo en el lugar de los hechos ni a la hora en que ocurrió, sin embargo, puede haber escuchado de terceros o puede haber escuchado el hecho, como puede ser, por ejemplo, que un hombre impacta a otro con una bala y este señor escuchó el disparo, sin embargo no vio los hechos. Se les aconseja a los tribunales que no se lleven al pie de la letra de lo que puede dar este testigo, ya que puede ser información falsa o no verificada. El testigo externo al proceso. Este testigo no obtiene ningún beneficio de lo que pueda resultar de este juzgado. Por ejemplo, un recepcionista está trabajando en un hotel y hay una pareja que tuvo un problema en una habitación y fallece uno de los involucrados. Ese testigo se le puede llamar para que testifique, sin embargo, este no obtiene ningún beneficio de cualquier decisión que tome en el juzgado. El testigo deponente. Este tercero se ve beneficiado por la decisión que toma el tribunal sobre un caso y este testifica porque, por ejemplo, si hay un señor que es el dueño de una compañía de taxis y uno de sus conductores atropella a un civil, este tercero puede testificar y se llevaría beneficios de cualquier decisión que se tome en el caso, ya que pueden reponerle los daños a sus vehículos. El testigo espontáneo. Este testigo no se ve en la obligación de ir a la corte ni es citado, sin embargo lo hace por su sentido de justicia. Este va a la corte y testifica sobre hechos que vio, como por ejemplo pueden ser un grupo de 5 amigos que van a testificar porque vieron cómo se cometió un delito de asesinato frente a ellos. Ellos pueden ir a testificar por voluntad propia. Mi nombre es Álvaro González, matrícula 20084, y les estaré hablando sobre el peritaje. El peritaje es el medio de prueba que en un análisis escrito el perito elabora para responder a todas las cuestiones planteadas por parte de un juzgado o los interesados. Esta resulta ser comprobaciones hechas por técnicos y especialistas en las áreas solicitadas por el juez, en las cuales son necesarios tener conocimientos técnicos, debido a que el juez no posee ese tipo de conocimientos. Es facultativo. También hay que dar énfasis que el juez es el perito de los peritos y que los peritos deben aceptar la función que se les encarga y prestar un juramento para el ejercicio de las mismas. El peritaje puede ser demandado y los peritos designados de oficio o persecución de parte, indicando a hechos a probar mediante el mismo. El procedimiento para ordenar y practicar y administrar la prueba por peritos se encuentra en el artículo 302 del Código del Procedimiento Civil. El peritaje es un principio facultativo.
El informe pericial es ordenado por sentencia. La sentencia debe indicar con toda precisión el objeto de la diligencia pericial. El artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, el juicio dice que el juicio pericial solo podrá hacerse por 3 peritos, a menos que la parte consienta en que se proceda dicha diligencia por uno solo. De acuerdo a la jurisprudencia, cualquier persona puede ser designada como perito, pero los peritos deben ser personas físicas porque declaran ante un tribunal. La jurisprudencia también reconoce el carácter facultativo del peritaje al juzgar. El juez puede decidir facultativamente sobre la necesidad de un peritaje. También, en ausencia de un sentido, pero aunque la parte lo soliciten, el juez no está obligado a prescribirlo. Y si encuentra en el expediente los elementos de convicción o en sí mismo posee los conocimientos necesarios para llegar a una decisión. Sin embargo, el informe pericial es obligatorio en ciertos casos, como es en el ejemplo de materia de rescisión de venta por causa de lesión, también en casos de indemnizaciones de materia de arrendamiento y también en algunas situaciones de partición de inmuebles. Muchísimas gracias. Encarnación, matrícula 200624, y yo voy a hablar sobre el procedimiento necesario para la obtención del reconocimiento como modo de prueba. Este procedimiento se señala en los artículos 218 hasta el 221 del Código Procesal Penal Dominicano. Y se señalan 2 elementos importantes: la persona sometida o imputada y el testigo que realizará el reconocimiento. La persona sometida se coloca junto a personas con rasgos físicos similares y a continuación se le hacen preguntas al testigo. Por ejemplo, ¿ha visto a la persona mencionada luego de los hechos ocurridos? Y también se les pregunta si la persona mencionada se encuentra enfrente de ellos. Si las respuestas son afirmativas, pues entonces se le pide al testigo que señale de forma precisa a la persona a la que se refiere. Claro, no puede faltar la descripción comparativa entre el aspecto de la persona mencionada en los momentos del hecho y en el estado actual. Por ejemplo, en el momento del hecho la persona llevaba un suéter verde, mientras que ahora lleva una camisa roja de botones. En situaciones donde la seguridad del testigo se ve en riesgo, entonces el reconocimiento puede ser llevado desde una ubicación oculta para el testigo. Además, cuando exista una pluralidad en el proceso del reconocimiento, en el sentido de que varios testigos tengan que identificar a una persona sometida, pues entonces cada procedimiento se llevará de forma individual y separadas, sin darle oportunidad a los testigos de que se comuniquen entre ellos. Además, si existen diferencias entre las declaraciones de los testigos, se permite que se haga un careo en el que se entrevisten a cada testigo para llegar a descifrar la veracidad de los hechos. En cuanto al imputado, no es necesario su consentimiento para que éste sea parte del proceso. Además, se toman precauciones para que éste no desfigure su parecer y en cuanto a si la pluralidad en el reconocimiento se refiere al número de imputados que deben ser identificados, pues entonces no es necesario hacer el proceso de forma individual y puede hacerse todo en un solo acto. El proceso del reconocimiento debe realizarse en frente del defensor del imputado y también se saca acta de este proceso. En esta acta se detallan los datos personales e incluso domicilio de las personas involucradas en la rueda de prensa y puede usarse como prueba en el juicio en forma de lectura. Y por último, todos los documentos y los objetos pueden mostrarse tanto al imputado, a los testigos y a los peritos para que los analicen, los revisen y opinen en el caso. Buenas, mi nombre es Nicole Álvarez, matrícula 200287, y hoy estaré explicando lo que es el reconocimiento de personas en el derecho procesal penal. El reconocimiento es una diligencia que permite identificar a una persona por sus rasgos propios, voz, fisonomía, movimientos, etc., mediante acto físico, video o fotografía, otorgando elementos para el desarrollo de una línea investigativa determinada. Dicha diligencia también permite reconocer cosas, voces, sonidos y, cuando pueda ser, objeto de percepción sensorial. Está la rueda de personas, que es cuando someten a investigación a personas de rasgos similares para que se puedan identificar a la persona a la cual someterán. El reconocimiento fotográfico, que funciona como un método subsidiario de la rueda de personas, es cuando se identifica a la persona mediante fotos o videos. El reconocimiento de persona constituye un medio de prueba de naturaleza definitiva y reproductible, cuya práctica debe ser realizada por un órgano jurisdiccional, aquel que resulta competente conforme a la etapa procesal del desarrollo, ya sea la policía o el Ministerio Público o las partes interesadas. La seguridad mostrada por el testigo durante la práctica de un reconocimiento positivo no garantiza per se la fiabilidad de la identificación realizada. Este puede incurrir en un error de memoria, que es muy común,
de naturaleza espontánea o sugerida, inducido incluso mediante manipulación por parte de las autoridades policiales o judiciales. Con ello, se pretende evitar tanto la incriminación de un inocente como la absolutoria del culpable, circunstancia que cobra especial relevancia cuando quien figure como imputado en el proceso no haya sido detenido en flagrancia o cuando varias personas sean señaladas como autores o partícipes del mismo hecho delictivo. Muchísimas gracias.